Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Si eres nuevo por aquí, te doy la más cordial bienvenida. Me da muchísimo gusto tenerte con nosotros hoy. Para aquellos que ya son parte de esta familia, un abrazo enorme. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy, amigos, nos sumergimos en un torbellino de emociones y aguas turquesas. Vamos a desentrañar, o al menos a intentar, el misterio detrás de lo que parece ser una verdadera crisis amorosa, un escándalo que ha sacudido los cimientos de una relación que muchos admiramos, la de Kerem y Hande. Sí, han leído bien. El título ya nos da una pista, y hoy vamos a poner todos los focos sobre este presunto romance y las turbulencias que lo estarían rodeando, todo ambientado, imagínense, en el idílico Caribe. Sé que muchos de ustedes están tan intrigados como yo, por eso me pareció perfecto abordar este tema tan comentado. Y antes de que nos lancemos de lleno en el corazón de la noticia, les recuerdo algo súper importante: si aún no lo han hecho, denle ese botoncito rojo de suscribirse. Créanme, no se van a arrepentir. Aquí nos gusta mantenernos al día con todo lo que pasa en el mundo del espectáculo y las relaciones, y ser parte de esta comunidad es más fácil si están suscritos. Así que ya saben. Ahora sí, prepárense, porque vamos a hablar de Kerem y Hande. Para quienes no estén tan familiarizados, Kerem Bürsin y Hande Erçel son dos de las estrellas más brillantes de Turquía, reconocidos internacionalmente por su carisma y, por supuesto, por su química innegable en la pantalla. Han protagonizado juntos una de las series más exitosas, Sen Kalkam, que los catapultó a la fama mundial y, como era de esperarse, desató una ola de especulaciones sobre su vida personal. Durante mucho tiempo los rumores de un romance entre ellos fueron el pan de cada día, y aunque nunca confirmaron o desmintieron explícitamente de forma oficial, sus interacciones en redes sociales, sus viajes juntos y la complicidad que mostraban ante las cámaras o en fotografías parecían gritarlo a los cuatro vientos. Parecían la pareja perfecta, ¿verdad? La que todos esperábamos que triunfara, tanto en la ficción como en la vida real. Pero como suele suceder en el mundo de las celebridades, donde la vida privada se convierte en un espectáculo público, las cosas a veces toman giros inesperados. Y es aquí donde entra el misterio del Caribe. Últimamente las redes sociales, los foros de fans y los portales de noticias del corazón han estado llenos de susurros y, ahora, de verdaderos gritos sobre una crisis. Se dice que Kerem y Hande están pasando por un momento complicado en su relación. Y lo más intrigante es que todo esto parece estar sucediendo, o haber sucedido, durante un viaje a un paraíso tropical, supuestamente en el Caribe. ¿Cómo es posible que un viaje al lugar de los sueños, a un destino de ensueño, se convierta en el escenario de una crisis amorosa? Esa es la pregunta del millón, ¿no creen? Las versiones son muchas y, como siempre, muchas de ellas son solo rumores y especulaciones. Pero cuando un rumor empieza a tomar tanta fuerza, cuando hay tantos supuestamente y tantos se dice, es difícil ignorarlo. Algunas de las teorías que circulan sugieren que la presión mediática, las constantes expectativas de los fans y quizás diferencias personales o profesionales habrían empezado a hacer mella en su relación. Otros hablan de que durante este viaje al Caribe, un supuesto intento de reconectar o de tener un tiempo a solas, las tensiones habrían aflorado. Imaginen la escena: playas paradisíacas, aguas cristalinas, el sol radiante y, en medio de todo eso, una pareja luchando por mantener viva su relación. Es un contraste bastante fuerte, ¿verdad? Del paraíso terrenal al infierno emocional. Pensemos un poco en cómo se construyen estas narrativas. Los fans son increíblemente observadores. Cualquier cambio en la dinámica de las redes sociales, cualquier comentario, cualquier ausencia, se convierte en un indicio. Si antes compartían fotos juntos con frecuencia y ahora las publicaciones son escasas o inexistentes, eso ya levanta sospechas. Si antes se comentaban las publicaciones mutuamente de forma efusiva y ahora el silencio es lo que reina, pues más dudas surgen. Y en el caso de Kerem y Hande, sus seguidores han estado muy pendientes de cada movimiento. Cuando se habló de este viaje al Caribe, la expectativa era alta, todos esperaban ver imágenes idílicas de la pareja disfrutando de su amor en un entorno espectacular. Y de repente el silencio o las apariciones por separado, o las fotos que no coinciden en el tiempo, empiezan a alimentar las teorías de que algo no anda bien. Además, no olvidemos el factor de la distancia y los compromisos profesionales. Ambos son actores con carreras muy exitosas y demandantes. Los rodajes, los viajes, las entrevistas, todo esto puede poner una gran presión sobre cualquier relación,
incluso en circunstancias normales. Si a eso le sumamos la fama mundial que ambos tienen, la falta de privacidad y las constantes miradas de miles o millones de ojos sobre ellos, la situación se vuelve aún más compleja. Un viaje al Caribe podría haber sido planeado como un escape, un respiro, pero quizás terminó siendo todo lo contrario. Hay quienes sugieren que uno de los desencadenantes de esta crisis podría ser el nivel de exposición que Ande, en particular, ha tenido recientemente con proyectos que la han llevado a estar bajo los reflectores de manera constante. Kerem, por su parte, también ha estado muy activo. Tal vez la coordinación de sus agendas y la falta de tiempo de calidad juntos ha sido un factor. O quizás, y esto ya es entrar en el terreno de la pura especulación, ha habido algún malentendido o alguna diferencia de opinión que se ha magnificado por la situación. Lo que sí parece ser cierto, o al menos así lo sugieren las fuentes y los reportes, es que la armonía que parecían proyectar públicamente ha sufrido un duro golpe. Las interacciones en línea se han vuelto más escasas, los me gusta son menos frecuentes, e incluso se ha notado una cierta distancia en sus apariciones públicas o en los eventos a los que asisten. Y el silencio sobre este supuesto viaje al Caribe, o más bien, sobre el estado de su relación después de él, es lo que más intriga a sus fans. Si todo estuviera bien, ¿no habrían compartido algunas fotos o historias juntos desde el paraíso? La ausencia de ese tipo de contenido, que antes era tan común, es lo que realmente alimenta las especulaciones de una crisis. Pensemos en la presión que deben sentir. Por un lado, tienen un público que los adora y que los ha apoyado incondicionalmente. Este público en gran parte se ha enamorado de la idea de Kerem y Ande como pareja, tanto en la ficción como en la realidad. Cualquier indicio de que su relación no va bien, les causa decepción y preocupación. Por otro lado, como cualquier ser humano, tienen derecho a su privacidad y a vivir su relación lejos de los focos. Intentar equilibrar estas dos fuerzas debe ser un desafío monumental. Las teorías se multiplican. Algunas hablan de un enfriamiento natural, otras de un problema específico que surgió durante el viaje al Caribe. Podría ser algo tan simple como tener expectativas diferentes sobre el viaje, o diferencias en cómo manejar la relación en público versus en privado. O tal vez simplemente las exigencias de sus carreras han sido demasiado para la relación en este momento. Es importante recordar que a pesar de ser figuras públicas, son personas reales con emociones, conflictos y desafíos como cualquier otra pareja. Es fascinante cómo un viaje a un lugar tan hermoso, que se supone que es sinónimo de romance y relajación, puede convertirse en el telón de fondo de una crisis. Quizás la belleza del lugar, en lugar de unir, expuso las grietas existentes. Tal vez esperaban encontrar una solución o una reconexión, y lo que encontraron fue la confirmación de que algo no estaba funcionando. Es un poco irónico, ¿verdad? El Caribe, el escenario ideal para el amor, transformado en un espacio de tensión. Por supuesto, es crucial recalcar que todo esto se basa en rumores y especulaciones. Hasta que Kerem o Ande no emitan una declaración oficial, no podemos afirmar nada con certeza. Sin embargo, la persistencia de estos rumores y la aparente falta de señales positivas en su dinámica pública sugieren que algo, definitivamente, está pasando. Y el Caribe como escenario, le añade un toque dramático y exótico a toda esta historia. Imaginen las playas, las puestas de sol, y en medio de todo eso, una pareja enfrentando dificultades. Es material de telenovela, pero en la vida real. Lo que sí podemos hacer como espectadores y fans es ser respetuosos. Aunque nos interese su vida personal y especulemos sobre ella, es importante recordar que tienen derecho a su privacidad. Si están pasando por un momento difícil, lo que más necesitan es apoyo y comprensión, no juicios ni presiones adicionales. Si deciden compartir su situación en algún momento será su decisión, y deberíamos escucharla con respeto. Analicemos un poco las implicaciones de esta situación para sus carreras. Ambos son actores muy queridos. Sus fans, como mencioné, están muy conectados a ellos como individuos y, en muchos casos, como pareja. Cualquier problema en su vida personal puede afectar, en cierta medida, la percepción que el público tiene de ellos, o la forma en que sus seguidores se relacionan con su trabajo. Por eso, la especulación es tan intensa, porque va más allá de su relación y toca la conexión que tienen con su base de fans. Y el título, Crisis amorosa en el Caribe, realmente captura la esencia de la especulación. Es intrigante, es dramático y evoca imágenes poderosas.
Nos hace pensar en escenarios de películas, en conflictos intensos desarrollándose en un entorno de lujo y belleza. Es el tipo de título que te atrapa y te hace querer saber más. Y es precisamente esa intriga lo que hoy nos ha reunido. Hemos analizado las diferentes teorías, hemos considerado la presión mediática y los desafíos de ser una pareja de celebridades. Hemos reflexionado sobre cómo un viaje al paraíso puede, paradójicamente, exponer problemas en una relación. Y hemos enfatizado la importancia del respeto y la privacidad. Para concluir, mis queridos amigos, Kerem y Ande parecen estar atravesando un momento delicado. Los rumores de una crisis amorosa, centrada en un supuesto viaje al Caribe, no cesan. Si bien no tenemos confirmación oficial, la evidencia indirecta y la ausencia de demostraciones públicas de afecto sugieren que las cosas no están tan bien como solían estar. El Caribe, ese escenario de ensueño, se ha convertido en el telón de fondo de una historia que, de ser cierta, nos recuerda que incluso las relaciones más idílicas pueden enfrentar desafíos. Es un recordatorio de que detrás de la fama y el glamour, hay personas reales lidiando con sus propias batallas emocionales. Agradezco enormemente que me hayan acompañado en este análisis de hoy. Sé que es un tema que genera mucha conversación y especulación, y me encanta poder compartir estas reflexiones con ustedes. Espero que les haya parecido intrigante y, sobre todo, que les haya dado una perspectiva más profunda sobre las complejidades que pueden rodear la vida de las celebridades. Ahora, me encantaría escuchar su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre toda esta situación? ¿Creen que los rumores son ciertos? ¿Les parece que la presión mediática es el principal culpable? ¿O quizás tienen otra teoría? Déjenme saber todo en la sección de comentarios de abajo. Me fascina leer sus puntos de vista y crear un diálogo constructivo con ustedes. Sus comentarios son el alma de este canal. Y antes de que se vayan, si disfrutaron de este vídeo y les pareció interesante, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Eso me ayuda muchísimo a saber qué tipo de contenido les gusta más y me motiva a seguir creando. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con cualquier persona que crean que pueda interesarle este tema. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras historias, análisis y chismes del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.